compré una maleta vieja en una subasta por $10. Pero cuando la abrí, descubrí un doble fondo. Debajo de él, un sobre y $2 millones en efectivo. Cuando leí la nota, no podía respirar. Buen día, queridos oyentes. Es Diana de nuevo. Estoy contenta de que estén aquí conmigo. Por favor suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad están escuchando. De esa manera puedo ver qué tan lejos ha viajado mi historia. Siempre he sido el tipo de mujer que encuentra tesoros en los desechos de otras personas. No metafóricamente. Lo digo literalmente. Cada sábado por la mañana, mientras mis vecinos dormían hasta tarde o miraban sus teléfonos. Yo estaba de pie a las 6 con un termo de café en la mano, conduciendo hacia ventas de propiedades. Mercados de pulgas y casas de subastas repartidas por el centro de Ohio. Mi nombre es Carol Meret. Tengo 43 años, soy profesora de arte en una escuela secundaria. Divorciada desde hace 6 años y la orgullosa propietaria de una casa de 2 habitaciones que mi exesposo una vez llamó un museo de la basura de otras personas. Yo lo llamaba hogar. Mi vida antes de ese sábado de octubre era ordinaria de la mejor manera posible. Tenía mis rutinas, mis pequeños placeres, mis estudiantes, que a veces me sorprendían con su talento, y mi gato, Biscuit, que nunca me sorprendía en absoluto. Pagaba mis facturas a tiempo. Mantenía una modesta cuenta de ahorros y me decía a mí misma que eso era suficiente. La mayoría de los días, lo creía. La subasta se llevó a cabo en Hargrove & Sons. Una casa de tamaño mediano en el lado este de Columbus que se especializaba en liquidaciones de herencias. Había estado allí una docena de veces antes. Los lotes estaban exhibidos en largas mesas plegables, porcelana desportillada, lámparas viejas, cajas de libros de bolsillo, muebles que olían a las vidas de otras personas. No estaba buscando nada en particular esa mañana. Ahí es usualmente cuando encuentras las cosas más interesantes. La maleta estaba posada sola en una mesa cerca de la pared trasera, ligeramente separada de los otros artículos. Como si incluso los subastadores no estuvieran muy seguros de qué hacer con ella. Era una Samsonite de cubierta dura de los 1972 segundos. Color verde oliva con pestillos en tono bronce que se habían vuelto ligeramente anaranjados con la R. El asa de cuero estaba agrietada, pero intacta. Había una etiqueta de equipaje descolorida adherida. Ningún nombre era visible, solo una mancha donde alguna vez había estado la tinta. Pasé mis dedos por la costura. Era sólida, pesada, pero no inusualmente. Me gustó de inmediato. Pagué $10 por ella. El joven en la mesa de registro apenas levantó la vista cuando procesó mi tarjeta. Aquí es donde debí haber prestado más atención. Mientras llevaba la maleta hacia la salida, noté a un hombre de pie cerca de la entrada. Estaba a mediados de los 40, era de complexión robusta. Y llevaba una chaqueta de lona que era demasiado abrigada para el clima. Me estaba mirando, no casualmente, de la manera en que miras a alguien que lleva algo, sino con una atención fija y deliberada que hizo que la parte posterior de mi cuello se erizara. Cuando nuestros ojos se encontraron, él apartó la mirada. Me dije a mí misma que estaba siendo demasiado sensible. Aceleré el paso y caminé hacia mi coche. Cargué la maleta en mi maletero y conduje a casa a través de calles tranquilas. La luz de la mañana era tenue y gris sobre la autopista. Biscuit estaba esperando en el alféizar de la ventana. Preparé una segunda taza de café y puse la maleta en la mesa de mi cocina. Los pestillos se abrieron suavemente, lo que me sorprendió. Adentro, nada. El interior estaba limpio. Sospechosamente limpio, de hecho, para una maleta tan vieja. Sin pelusa, sin olor a bolas de naftalina, sin un recibo olvidado o pañuelo arrugado. Solo una extensión plana de forro de tela verde oliva y 4 paredes de cubierta de plástico duro. Presioné el forro con mi palma. Cedió ligeramente, y entonces lo sentí.
Una cresta, una costura que no pertenecía. Mi corazón hizo algo extraño. No un salto exactamente, más bien como una duda. Encontré un cuchillo de mantequilla en el cajón de la cocina y lo pasé por el borde del forro. Tomó 4 minutos. El doble fondo se levantó de una sola pieza. Un panel delgado de cartón cubierto de tela, encajado con precisión. El trabajo de alguien paciente y deliberado. Debajo de él, un sobre de papel manila sellado con cinta de embalaje. Y debajo del sobre, atados con bandas elásticas tan viejas que habían comenzado a agrietarse. Más efectivo del que había visto en un solo lugar en toda mi vida. Me quedé de pie en mi cocina en mis calcetines de sábado por la mañana. Con el gato mirándome desde el mostrador, y me quedé mirando $2 millones en billetes de $100. Luego leí la nota dentro del sobre y dejé de respirar por completo. La nota era corta. 6 oraciones escritas con la caligrafía cuidadosa y ligeramente temblorosa de alguien mayor. Si encontraste esto, te lo ganaste. Yo también pasé 40 años ganándolo. Mi hijo sabe que existió. Él nunca debe encontrarlo. Él no es quien finge ser. Que Dios te bendiga, seas quien seas. Lo leí 3 veces. Luego me senté en el piso de la cocina porque mis piernas simplemente habían dejado de funcionar. Me senté en ese piso por un largo tiempo. Biscuit eventualmente vino y presionó su cabeza contra mi rodilla. ¿Qué es lo más cerca que estuvo alguna vez de expresar preocupación? Le rasqué las orejas sin sentirlo realmente. Mi café se enfrió en la mesa sobre mí. La parte práctica de mi cerebro. La parte que califica exámenes y presenta declaraciones de impuestos y recuerda rotar sus llantas. Eventualmente tomó el control. Me levanté, cerré la maleta, puse los pestillos y la llevé al armario de mi habitación. La empujé detrás de una fila de abrigos de invierno. Luego me quedé allí mirando los abrigos por un momento, como si pudieran ofrecer algún tipo de guía. No lo hicieron. Regresé a la cocina e hice lo que cualquier persona racional haría en esa situación. Hice una lista no de lo que quería hacer con el dinero. Aún no. Hice una lista de lo que realmente sabía y lo que no sabía. Y lo que esas dos cosas significaban para mi seguridad inmediata. Lo que sabía, había comprado una maleta en una subasta pública por $10. Dentro de esa maleta había un doble fondo que contenía $2 millones en efectivo y una nota escrita a mano. La nota sugería que el dinero había sido escondido deliberadamente por su dueño, una persona mayor. Basándose en la caligrafía, y que esta persona tenía un hijo que sabía que el dinero existía. La nota también sugería que el hijo era peligroso o al menos poco confiable de alguna manera. El escritor no pudo o no quiso especificar qué. Lo que no sabía, quién había sido el dueño de la maleta. De quién era la herencia que había sido liquidada, si el dinero era legal. Si el hijo sabía que la maleta había sido vendida en la subasta, y si era así, si sabía a quién. Y luego estaba el hombre de la chaqueta de lona. Volví a repasar ese momento cuidadosamente. De la manera en que repites un casi accidente en la autopista. Buscando los detalles que te perdiste en tiempo real. Había estado de pie cerca de la entrada. Me había estado mirando específicamente a mí, no a la maleta, a mí. Había apartado la mirada cuando lo noté. No se me había acercado. No me había seguido. O al menos no lo había notado siguiéndome, lo cual no era en absoluto la misma cosa. ¿Podría haber sido el hijo? El pensamiento se asentó en mi estómago como una piedra. No soy una mujer imprudente. No soy una mujer que romantiza el peligro o se dice a sí misma que las reglas no se aplican a ella. He visto suficiente crimen real para saber exactamente cómo terminan estas historias cuando el descubridor decide mantener todo en silencio y manejarlo solo. Pero tampoco soy una mujer que entra en pánico. Y sentada allí en la mesa de mi cocina, mirando mi lista escrita a mano. Sentí que algo se aclaraba dentro de mí. El dinero no fue robado a nadie vivo. La nota dejaba eso claro.
Quienquiera que la hubiera escrito lo había puesto allí intencionalmente para quien lo encontrara. Eso era un regalo, y la persona más decidida a quitarme ese regalo era, según el propio relato del escritor, alguien que no debería tenerlo. Ese fue el momento en que dejé de tener miedo y comencé a tener cuidado. Primer paso, información. Necesitaba saber de quién era la herencia que había generado esa subasta. Harrow & Sons tendría registros. Las subastas de herencias son asuntos de registro público en Ohio. Las presentaciones de sucesiones, el nombre del albacea, la identidad del difunto. Podía encontrar esto sin llamar la atención si era cuidadosa al respecto. Segundo paso, asesoría legal. No mañana, no la próxima semana, pronto. Antes de hacer cualquier otra cosa, necesitaba entender mi posición. Un abogado, alguien a quien no conociera ya, alguien sin conexión con mi vida. El privilegio de abogado y cliente me protegería mientras descubría exactamente qué tenía en mis manos y cuáles eran mis derechos. Tercer paso, el dinero en sí. No lo iba a tocar. Ni $1. Aún no. Necesitaba quedarse exactamente donde estaba, documentado, fotografiado, intacto. Hasta que entendiera con qué estaba lidiando. Fotografié cada fajo de billetes con mi teléfono. Fotografié la nota. Fotografié el panel del doble fondo, el interior de la maleta, el exterior y el recibo de la subasta que todavía estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Luego subí todo a una cuenta en la nube que creé nueva esa tarde usando un nombre que no era el mío. En un dispositivo conectado a la red inalámbrica de mi vecina con su permiso. Me dio la contraseña hace años para emergencias, y decidí en silencio que esto calificaba. Puse el teléfono sobre la mesa. Miré a Biscuit. Vamos a estar bien, le dije. Él me parpadeó con magnífica indiferencia. Abrí mi computadora portátil y comencé a buscar registros de sucesiones de Ohio. La herencia, resultó, había pertenecido a una mujer llamada Dorothy Ellison, de 81 años, de Gahanna, Ohio. Había muerto 8 semanas antes. Su albacea estaba listado como su hijo, Richard Ellison, de 47 años, de Columbus. Me senté con ese nombre por un largo momento. Luego abrí una nueva pestaña de búsqueda y escribí Richard Ellison, Columbus, Ohio. Lo que apareció me hizo cerrar la computadora portátil y quedarme muy quieta en mi silenciosa cocina. Richard Ellison había sido investigado, no acusado. Investigado por la oficina del fiscal del condado de Franklin hace 4 años. El caso involucraba abuso financiero de ancianos. La supuesta víctima había sido su propia madre. Dorothy Ellison había sabido exactamente de qué se estaba escondiendo. Y había sabido exactamente de quién se lo estaba escondiendo. El lunes por la mañana, pedí un día libre por asuntos personales, el primero que tomaba en 2 años. Y conduje al otro lado de la ciudad a una oficina de abogados que había encontrado a través del Servicio de Referencia del Colegio de Abogados del Estado de Ohio. Elegí específicamente a alguien con quien no tenía conexión previa. Una mujer llamada Patricia Akefer. Una abogada independiente que se especializaba en disputas de sucesiones y litigios civiles. Su oficina estaba en el 3er piso de un edificio beige cerca de Aston. Decorada con diplomas enmarcados y un solo helecho en maceta que parecía haber visto cosas. Le conté todo a Patricia. Le mostré las fotografías en mi teléfono. Observé su rostro cuidadosamente mientras la revisaba. Y noté el momento exacto en que pasó de la cortesía profesional a la atención genuina. Sucedió cuando llegó a la imagen de la nota. La leyó 2 veces. Luego bajó el teléfono y me miró fijamente. La subasta fue una transacción legal, dijo ella. Usted compró la maleta tal como estaba, con contenido desconocido. A través de una casa de liquidación de herencias con licencia. Bajo la ley de Ohio, tiene un reclamo defendible sobre el contenido. Defendible, dije. No seguro. Nada en la ley es seguro, dijo ella. Pero su posición es más fuerte de lo que podría pensar.
El albacea de la herencia, Richard Ellison, habría tenido que autorizar la subasta. Él autorizó la venta de esa maleta. O no sabía que el dinero estaba allí, lo cual es su problema. O si lo sabía y autorizó la venta de todos modos. Lo cual es un tipo de problema completamente diferente para él. ¿Qué pasa si afirma que la maleta se vendió por error? Patricia cruzó las manos sobre su escritorio, entonces tiene que probarlo. Y probarlo significa llamar la atención sobre $2 millones en efectivo que su anciana madre escondió en una maleta de doble fondo después de que él fuera investigado por abusar financieramente de ella. Dejó que eso se asentara por un momento. Las personas en su posición generalmente prefieren no invitar ese tipo de escrutinio. Conduje a casa con la cabeza llena de información nueva y un acuerdo de retención en mi bolso. Patricia también me había aconsejado documentar mi seguridad física. Anotar cualquier vehículo inusual cerca de mi casa, cualquier visitante inesperado. Cualquier contacto de cualquier persona asociada con la herencia de Ellison. Lo dijo con calma en el tono de alguien que describe una precaución de rutina. Pero escuché el subtexto claramente. Ten cuidado. Había estado en casa por tal vez 40 minutos cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi dejo que se vaya al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. ¿Es Carol Meret? La voz de un hombre. Mesurada, agradable, enteramente demasiado suave. ¿Quién llama? Mi nombre es Richard Ellison. Creo que compró un artículo en la subasta de Hargrove el sábado pasado. Una maleta verde oliva. El piso pareció inclinarse ligeramente bajo mis pies. Mantuve mi voz completamente estable. Compro muchas cosas en subastas, dije. ¿Cuál es su interés en ella? Esa maleta pertenecía a mi difunta madre, dijo él. Creo que pudo haber sido incluida en la subasta por un error administrativo. Espero que podamos resolver esto en silencio entre nosotros dos. Me gustaría pasar a recogerla y, por supuesto, compensarla por sus molestias. Por supuesto. Esa palabra me dijo todo. La oferta de compensar, la frase resolver esto en silencio. La suposición de que estaría ansiosa por hacerle esto fácil. Agradezco la llamada, dije amablemente. Tendré que investigar esto. ¿Puedo contactarlo en este número? Me dio un segundo número. Un teléfono celular, dijo, y colgó. Inmediatamente le envié un mensaje de texto con ambos números a Patricia. Luego me senté e intenté que mis manos dejaran de temblar. Me había encontrado en menos de 48 horas. Eso significaba que él había estado en la subasta, el hombre de la chaqueta de lona. O tenía a alguien allí en su nombre que había registrado la información del comprador. De cualquier manera, tenía acceso a mi nombre y mi número de teléfono. ¿Qué más tenía? Fui a mi ventana delantera y miré hacia la calle. Una camioneta azul oscuro estaba estacionada a 2 casas de distancia en el lado opuesto. Nunca la había visto antes. Mientras miraba, me di cuenta de que no podía ver dentro de la cabina. Las ventanas estaban demasiado tintadas para eso, pero la camioneta estaba encendida. Podía ver el tenue brillo del escape en el aire frío. La fotografié desde detrás de la cortina. Matrícula de Ohio. Lectura parcial. Primeros 3 caracteres, FKD. Luego hice algo que no había planeado hacer hasta más adelante en la semana. Subí a mi coche, conduje de regreso a Hargrove & Sons y pedí hablar con el gerente. Su nombre era Dale Hargrove, de unos 60 años, con lentes de lectura empujados hacia su frente. Claramente, un hombre que prefería las transacciones directas a las conversaciones complicadas. Le mostré el nombre de Dorothy Ellison y le pregunté quién había autorizado la inclusión de esa maleta en la subasta. Abrió el archivo. Frunció el ceño. Eso es interesante, dijo, girando la pantalla ligeramente para que yo pudiera verla. El albacea, Ellison, nos envió una lista de inventario completa. Esa maleta está en ella. Fue autorizada. Me miró. ¿Por qué?
Solo asegurándome de que mi compra esté limpia, dije. ¿Le importa si obtengo una copia de esa autorización? La imprimió para mí sin hacer más preguntas. Le di las gracias y caminé hacia mi coche. Y fue solo cuando estaba sentada detrás del volante con el motor apagado que me permití sentirlo. Que realmente estaba sintiendo. Richard Ellison había autorizado la venta de esa maleta. Había firmado para aprobarlo, lo que significaba que genuinamente no sabía sobre el doble fondo. En cuyo caso el dinero era mío por cada medida legal que importaba. O lo había sabido y había cometido un error catastrófico y ahora estaba tratando de deshacerlo a través de canales no oficiales y compensación silenciosa en lugar de un proceso legal. Porque el proceso legal lo expondría. Conduje a casa por una ruta diferente, revisando mi espejo más de lo que usualmente lo hacía. La camioneta azul no estaba detrás de mí, pero sabía que esto no había terminado. De hecho, entendía ahora con absoluta claridad que apenas había comenzado. Patricia se movió más rápido de lo que esperaba. Para el miércoles, había presentado una notificación legal silenciosa pero formal. No una demanda, aún no. Sino un documento que establecía en el registro que yo era la compradora legal de la maleta y su contenido. Que la venta había sido autorizada por el albacea de la herencia y que había contratado asesoría legal. Envió una copia a la dirección de Richard Ellison por correo certificado. Esto hace dos cosas, explicó por teléfono. Le advierte que no vas a ser manejada informalmente. Y crea un rastro de papel que hace que sea muy difícil para él buscar cualquier tipo de reclamo sin atraer atención oficial sobre el dinero en sí. ¿Lo hará enojar? Pregunté. Sí, dijo ella. Probablemente. Tenía razón. ¿Lo hizo? El jueves por la tarde, estaba en mi salón de clases después de la escuela, ordenando los gabinetes de suministros, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto del número desconocido del que Richard había llamado originalmente. Necesitamos hablar. Estoy afuera de tu escuela. Dejé de moverme. Miré el texto por un largo momento. Luego llamé a la oficina de Patricia desde el teléfono fijo. Dejé un mensaje con su asistente y llamé a la oficina principal de la escuela para avisarles que esperaba un visitante. No lo quería en la propiedad de la escuela. Luego caminé hacia la entrada principal. Richard Ellison estaba de pie en el estacionamiento. Era de complexión robusta, a mediados de los 40 años, y llevaba una chaqueta de lona. El mismo hombre de la subasta. Había estado allí el mismo ese sábado viéndome llevarme el secreto de su madre. No estaba solo. De pie un poco detrás y a su izquierda había una mujer. Más joven, tal vez a finales de los 30 años, de facciones afiladas, con los brazos cruzados. Luciendo la expresión de alguien que ha calculado cada ángulo de una habitación antes de entrar en ella. Su esposa. Aprendería que su nombre era Diane. Me detuve en la parte superior de los escalones. No bajé. Señor Ellison, dije, mi abogada ha estado en contacto con su dirección. Cualquier comunicación adicional debe pasar por ella. No estoy aquí para comunicarme, dijo él. Su agradable trato telefónico había desaparecido por completo. Estoy aquí para darle la oportunidad de tomar una decisión inteligente antes de que esto se convierta en algo que ninguno de los dos quiere. Algo que ninguno de los dos quiere, repetí. Como un procedimiento legal que examine cómo se administró la herencia de su madre. Apretó la mandíbula. Diane detrás de él cambió su peso. No tiene idea de lo que tiene, dijo Richard. Ese dinero no le pertenece a usted. Se mantuvo fuera de los libros por una razón, y esas razones no murieron con mi madre. Hay personas, no yo, que tienen interés en ver que sea devuelto. Personas que no son pacientes. Escuché la forma de lo que estaba insinuando. Estaba sugiriendo que el dinero estaba conectado a algo peligroso, algo más allá de él. Más allá de su familia.
Quería que tuviera miedo de una amenaza mayor. Era una técnica de farol clásica. Y la reconocí porque había leído las notas de Patricia sobre tácticas de intimidación la noche anterior, como si estudiara para un examen. Voy a contar hasta 5, dije. ¿Y si no se ha dado la vuelta y salido de esta propiedad? Llamaré a la policía de Columbus e informaré que el albacea de la herencia de Dorothy Ellison está invadiendo una escuela secundaria mientras amenaza verbalmente a una ciudadana privada. Saqué mi teléfono. 1. Diane puso su mano en el brazo de Richard. Esto no ha terminado, dijo él. 2, dije. Se fueron. Regresé adentro. Me senté en el pasillo afuera de mi salón de clases y temblé en silencio por unos 10 minutos. Una de mis colegas, Jenny Park, pasó y se detuvo cuando vio mi rostro. Le dije que había recibido una llamada perturbadora por un asunto familiar. Me trajo una taza de té de la sala de profesores y no hizo preguntas. Lo cual era exactamente lo que necesitaba. Esa noche, llamé a Patricia e informé del encuentro con todo detalle. Presentó un anexo a la notificación legal. También, con mi permiso. Se contactó con una excolega que trabajaba en la oficina del fiscal del condado de Franklin. No para iniciar procedimientos, sino para establecer en silencio que el nombre de Richard Ellison había pasado por su escritorio en un asunto civil relacionado con la herencia de su difunta madre. Plantar una bandera, lo llamó Patricia. ¿Es eso ético?, pregunté. Es una llamada telefónica entre dos abogadas que fueron juntas a la escuela de derecho, dijo ella. Mencioné un nombre. Eso es todo. Yo confiaba en ella. Pero después de colgar, el agotamiento me golpeó como un muro. No solo cansancio físico, el drenaje profundo a nivel de los huesos de la alerta sostenida. De pasar 4 días calculando constantemente, observando constantemente. Manejando constantemente mi propio miedo. Llamé a mi escuela a la mañana siguiente y organicé un sustituto para los siguientes 2 días. Conduje hasta una pequeña cabaña de alquiler que encontré en línea. Nada lujoso, $60 la noche, a 1 hora al este de Columbus, cerca de un parque estatal. Nadie sabía que iba. No le dije a nadie. Pasé el viernes y el sábado caminando por senderos a través de árboles desnudos de noviembre. Comiendo sopa de lata calentada en un quemador de gas y leyendo una novela que había comenzado en septiembre y nunca había terminado. No revisé mi correo electrónico legal. No miré las fotografías del dinero. Me di 2 días simplemente para ser una persona que vivía en el mundo en lugar de una persona que luchaba por algo en él. El domingo por la mañana, conduje a casa con manos firmes y una mente tranquila. La camioneta azul no estaba en mi calle. La casa estaba exactamente como la había dejado. Biscuit estaba esperando con un nivel de indignación por su tazón de comida que me pareció profundamente reconfortante. Estaba lista para lo que viniera después. La oferta llegó el martes en forma de una carta formal en papel membretado legal de un abogado llamado Gerald Swick, de Swick y Bauer Sociedad de Responsabilidad Limitada. Una firma con un sitio web pulido y una dirección en el centro de Columbus. La carta estaba dirigida a Patricia con copia para mí. Proponía, en el lenguaje cuidadoso de las personas que quieren evitar a toda costa decir lo que piensan, directamente, que yo devolviera la maleta y su contenido a cambio de un pago de $50,000. Descrito como consideración por las molestias de la transacción y enmarcado como una resolución de buena fe. $50,000 contra 2 millones. Patricia me llamó en el momento en que la recibió. Podía escuchar algo debajo de su tono profesional. No exactamente diversión, pero algo cercano a ella. Creen que necesitas el dinero, dijo. Todo el mundo necesita $50,000, dije. Creen que lo necesitas lo suficiente como para aceptar esta oferta sin hacer los cálculos, dijo ella. Ella hizo una pausa.
El hecho de que lo hayan enviado a través de un abogado significa que están tratando de hacer que esto parezca limpio. Quieren un rastro de papel que muestre un acuerdo voluntario. Y si acepto, recuperan el dinero y un documento firmado diciendo que estuve contenta con el trato. Exactamente. Después de lo cual tendrías recursos muy limitados si más adelante sintieras que el acuerdo se hizo bajo coacción. Yo ya sabía que no lo iba a aceptar. Pero escuchar a Patricia exponerlo tan claramente. La estructura de la manipulación, la suposición sobre mi desesperación financiera. La forma en que la oferta fue diseñada para cerrar cada puerta detrás de mí. Hizo que algo en mi pecho se volviera muy frío y muy quieto. Redacta una respuesta rechazando la oferta, dije. Manténla breve. No expliques nuestro razonamiento. Ya empecé, dijo ella. Puse el teléfono sobre la mesa y fui a hacer café. Y me quedé en mi cocina mirando por la ventana hacia el patio trasero. Árboles desnudos, hojas secas presionadas contra la cerca, un cardenal en el comedero. Y pensé en Dorothy Ellison, de 81 años, pasando 40 años acumulando algo, escondiéndolo. Protegiéndolo de su propio hijo. Escribiendo 6 oraciones con caligrafía temblorosa y esperando que quien lo encontrara estuviera a la altura de la situación. ¿Estaba yo a la altura? Genuinamente no lo sabía, pero tenía la intención de averiguarlo. El aislamiento de las semanas anteriores comenzaba a afectarme de formas que no había anticipado. Había sido cuidadosa de mantener esto completamente para mí. Sin amigos, sin familia, siguiendo el consejo inicial de Patricia de limitar la exposición. Eso era correcto legalmente, pero comenzaba a sentir el peso de llevarlo sola. Hay un tipo particular de soledad que proviene de tener un secreto que es simultáneamente la cosa más importante en tu vida y la cosa que menos quieres explicarle a nadie. Pensé en quien confiaba. Confiaba de verdad, no solo que me agradara. La respuesta era mi hermana Ranatada. Ranatada tenía 50 años, vivía en Cincinnati. Trabajaba como enfermera de urgencias y tenía lo que yo describiría como una tolerancia de grado industrial para situaciones complicadas. Había pasado por un divorcio contencioso propio. Había navegado por un caso de negligencia médica como testigo. Y una vez me convenció de no tomar la decisión impulsiva de renunciar a mi trabajo y mudarme a Portland haciéndome 17 preguntas en rápida sucesión hasta que yo misma respondí mi propia pregunta. No se asustaba fácilmente. No era chismosa. Y ella había sido, desde que nuestra madre murió hace 8 años. La persona a la que llamaba cuando las cosas eran genuinamente serias. Conduje a Cincinnati el sábado. Llevé el archivo completo, copias impresas de las fotografías, la nota, los registros de sucesiones. Las presentaciones legales, la carta de Squeaky Bauer. Lo extendí todo sobre la mesa de la cocina de Ranata mientras ella preparaba pasta. Y hablé durante 2 horas seguidas. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. Has estado llevando esto sola por casi 3 semanas, dijo. Sí, y has hecho todo bien. Creo que sí. Miró la fotografía de la nota. La leyó de nuevo lentamente. Luego la dejó sobre la mesa y me miró con la expresión que reserva para las cosas que considera no negociables. No le vas a devolver ese dinero a un hombre que abusó financieramente de su madre de 81 años. Dijo ella. Esa no es una opinión legal. Eso es solo un hecho. Algo se liberó en mi pecho que no me había dado cuenta de que había estado apretando con fuerza. Hablamos hasta la medianoche. Ranata me sometió al mismo estilo de interrogatorio de 17 preguntas que había estado haciendo desde que éramos niñas. Profundizando en cada decisión que había tomado, cada decisión que estaba planeando. Cada suposición bajo la que estaba operando. Encontró 2 cosas que yo no había considerado. Primero, si Dorothy Ellison tenía algún otro pariente sobreviviente que pudiera tener un reclamo. Y segundo, si la investigación de hace 4 años se había cerrado alguna vez.
O si técnicamente todavía estaba abierta. Ambas valían la pena explorar. Llamé a Patricia el lunes por la mañana con ambas preguntas. Ella ya tenía una respuesta parcial a la segunda. La investigación había sido cerrada sin cargos, pero el archivo del caso aún existía. Y el investigador que lo había manejado todavía estaba en la oficina del fiscal del condado de Franklin. ¿Hay alguna manera?, pregunté cuidadosamente, de asegurarse de que esa persona sepa que el archivo podría ser relevante de nuevo? Patricia se quedó en silencio por un momento. Déjamelo a mí, dijo ella. Y lo hizo. Vinieron un miércoles por la noche sin previo aviso mientras yo estaba calificando exámenes en la mesa de mi cocina. El timbre sonó a las 6:47 de la tarde. Miré a través de la mirilla y vi a Richard y Diane Ellison de pie en mi porche delantero con una botella de vino. Una botella de vino. Como si fueran vecinos pasando para una visita casual. Como si las 3 semanas anteriores hubieran sido algún tipo de malentendido entre personas que fundamentalmente se agradaban. Abrí la puerta pero no los invité a pasar. Carol, dijo Richard. Y su voz había cambiado de nuevo al registro agradable y controlado de nuestra primera llamada telefónica, la que se había sentido como aceite sobre agua. Claramente había ensayado esto. Te debemos una disculpa. La forma en que abordamos esto no fue la correcta. Estábamos en duelo y no lo manejamos bien. Me ofreció el vino. Diane sonrió. Era una sonrisa precisa medida para transmitir calidez sin comprometerse con ella. Los miré por un momento. Miré el vino. Pensé, ¿quién le trae vino a alguien a quien han estado vigilando y amenazando? Personas que han decidido intentar un tipo diferente de presión. Aprecio que hayan venido, dije. Pero debo decirles de antemano que cualquier cosa relacionada con la herencia debe pasar por mí. Abogada. Eso no ha cambiado. Por supuesto, dijo Diane suavemente, dando un paso ligeramente hacia adelante. Tenía un aire de razonabilidad practicada, el tipo que requiere esfuerzo mantener. Visible en las pequeñas tensiones alrededor de sus ojos. No estamos aquí por asuntos legales. Solo queríamos que entendieras la imagen completa. Un poco de contexto que creemos que mereces tener. Esta era la invitación para dejarlos entrar. La sugerencia de que había información que me faltaba, que estaba actuando sin datos cruciales. Que si tan solo entendiera la historia completa, podría tomar una elección diferente. Estaba elegantemente construido. Tenía que concederles eso. ¿Qué contexto? Dije. No me moví del umbral. La expresión de Richard parpadeó solo brevemente. Solo por una fracción de segundo antes de que la amabilidad se reafirmara. Había esperado que yo retrocediera, que los invitara a pasar. Les sirviera una copa de su propio vino, me sentara frente a ellos y fuera una persona razonable. Nuestra madre, dijo él, no estaba bien en sus últimos años. Cognitivamente, quiero decir. El dinero que encontró fue acumulado durante décadas. Sí. Pero en sus últimos años, tomó decisiones que no reflejaban sus verdaderas intenciones. Escondía cosas. Se volvió paranoica. Escribió notas que no representan con precisión lo que realmente sucedió entre nosotros. Su voz había adquirido una nota de hijo. Creí que eso era genuino. El dolor practicado de un hijo. Lo que sea que haya escrito en esa nota, fue escrito por una mujer que estaba asustada y confundida. No por la madre que conocíamos. Ahí estaba. La nota desacreditada. La competencia de Dorothy cuestionada. La narrativa reformulada. Suena como si pudiera haberse beneficiado de una evaluación de capacidad, dije amablemente. ¿La llevaron a cabo los abogados de su herencia antes de que el testamento fuera legalizado? La sonrisa de Diane se volvió rígida brevemente. No estamos tratando de discutir tecnicismos legales, dijo ella. Estamos tratando de apelar a tu compasión.
Nuestra madre dejó atrás a otros familiares, nietos, personas que la amaban. Ese dinero representa el trabajo de su vida. Seguramente puedes entender por qué nos importa. Nietos. Ahora había nietos. Noté la aparición de una nueva palanca emocional. Entiendo que les importa, dije. Sinceramente lo hago. Pero entender por qué algo les importa no cambia mi posición legal. Y no cambia el hecho de que su padre, lo siento. Que su madre firmó para aprobar la subasta que incluía esa maleta. Si desean impugnar eso en el Tribunal de Sucesiones. La información de contacto de mi abogada está en la notificación legal que recibieron. La máscara de Richard cayó. No por completo, no teatralmente, solo 1 centímetro, un aplanamiento alrededor de los ojos. Una rigidez en los hombros. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo. Y la amabilidad desapareció de su voz por completo. Ahora, lo que había debajo era más silencioso y menos agradable. Hay cosas sobre ese dinero que no entiendes. Cosas que podrían ponerte en una posición muy incómoda. Estamos tratando de ayudarte a evitar eso. ¿Me está amenazando de nuevo? Dije. Quiero asegurarme de caracterizar esto con precisión para mi abogada. Diane puso su mano firmemente en el brazo de Richard. El mismo gesto que en el estacionamiento. Un gesto practicado. Había hecho esto antes. Lo había alejado de los bordes hacia los que se había movido demasiado rápido. No estamos amenazando a nadie, dijo ella con cuidadoso control. Simplemente estamos sugiriendo que esta situación es más complicada de lo que podría parecer. Esperamos que te tomes un tiempo para reconsiderar. Dejó la botella de vino en la baranda del porche como si dejara un regalo o un marcador de algún tipo. Buenas noches, Carol. Caminaron de regreso a su coche. Los vi irse. Noté la matrícula, un coche diferente a la camioneta, un sedán negro, placas de Ohio. Y lo fotografié a través de mi ventana delantera después de cerrar la puerta. Luego me senté en mi sofá y me permití sentir lo que realmente estaba sintiendo. ¿Miedo? Sí, miedo físico real. El tipo que vive en el pecho y hace que la respiración sea un poco más superficial. El comentario final de Richard había sido diseñado para hacer exactamente eso. Para sugerir que había dimensiones en esta situación que yo no podía ver por completo. Riesgos que no entendía, presiones invisibles que podrían descender sobre mí sin previo aviso. Era un trabajo experto a su manera. Incluso sabiendo que era una táctica de manipulación, podía sentir su borde frío. Pero aquí está lo que también sentí debajo del miedo, sólido como la roca. Una furia que era enteramente limpia. Dorothy Ellison le había escondido $2 millones a su propio hijo porque le tenía miedo. Había tenido razón en tener miedo. Y ella se había extendido más allá de su propia muerte a través de un cuchillo de mantequilla y un doble fondo y había entregado lo que había construido a una extraña en la que confiaba más que en su propia familia. No iba a dejar que él lo tuviera. Llamé a Patricia y le di un relato completo de la visita. Dijo que presentaría un anexo por acoso a nuestro registro legal existente a primera hora del jueves. Por la mañana. También me dijo algo que había estado esperando confirmar. El Tribunal de Sucesiones había acordado programar una audiencia sobre la legitimidad de la autorización de la subasta de la herencia. Teníamos una fecha, 14 de diciembre, a 3 semanas de distancia. Regresé a la mesa de mi cocina y recogí los exámenes sin calificar. Los terminé a las 10. Alimenté a Biscuit. Me fui a la cama. No dormí particularmente bien. Pero por la mañana, me levanté y fui a trabajar. Y cuando mis estudiantes me preguntaron por qué parecía cansada, les dije que estaba trabajando en un proyecto difícil. ¿Es difícil?, preguntó uno de ellos. Sí, dije, pero lo voy a terminar. El 14 de diciembre llegó gris y frío. El tipo de mañana de Ohio que hace que el mundo parezca una vieja fotografía de sí mismo.
Me vestí cuidadosamente, blazer azul marino oscuro, pantalones planchados, tacones bajos. Profesional, compuesta. La ropa de alguien que había decidido mucho antes de entrar en la habitación cómo iban a salir las cosas. Patricia me recibió en los escalones del juzgado a las 8:30. Llevaba un portafolio de cuero tan lleno que apenas cerraba. Se veía, como siempre, completamente inquebrantable. Presentaron una moción contradictoria, me dijo mientras caminábamos, afirmando que la maleta se incluyó en el inventario de la subasta por error. Que el albacea nunca tuvo la intención de que se transfiriera el contenido. ¿Pueden probar eso? Van a intentarlo. Ella me sostuvo la puerta, pero tienen un problema. La sala del tribunal era pequeña, una audiencia de sucesiones, no un juicio. Ante una sola jueza llamada Elaine Watkins. Richard y Diane ya estaban sentados en el lado opuesto. Gerald Swick, su abogado, estaba sentado entre ellos. Richard había adoptado una expresión de dolor paciente. El rostro de Diane era cuidadosamente neutral. Parecían personas que se habían preparado exactamente para esto. Para lo que no estaban preparados era para lo que Patricia había traído consigo. Los primeros 30 minutos fueron de procedimiento. Ambas partes presentaron sus posiciones. La jueza hizo preguntas aclaratorias. Swick argumentó que la inclusión de la maleta había sido un descuido administrativo y que el albacea nunca había autorizado a sabiendas la transferencia de activos en efectivo. Patricia escuchó todo eso sin interrumpir. Cuando fue su turno, se puso de pie e hizo 3 cosas en secuencia. Primero, presentó el formulario de autorización de la subasta firmado que llevaba la firma de Richard Ellison, el que Dale Hargrove había impreso para mí aquella tarde de noviembre. Richard había aprobado personalmente cada artículo en la lista de inventario de la herencia. La Samsonite verde oliva era el artículo número 47, firmado, fechado, testificado. Swick objetó que la autorización se había hecho sin el conocimiento completo del contenido. Patricia asintió amablemente y pasó a la segunda cosa. Segundo, presentó los registros médicos de Dorothy Ellison de los 2 años anteriores a su muerte, obtenidos a través de los canales legales adecuados con la cooperación del médico de atención primaria de Dorothy, quien había sido contactado por la oficina de Patricia después de la afirmación de Diane de que Dorothy tenía un deterioro cognitivo. Los registros no mostraron diagnóstico de demencia. Ninguna evaluación cognitiva que indicara deterioro, ninguna anotación de capacidad disminuida. Dorothy Ellison, en el momento en que había construido ese doble fondo y escrito esa nota, había sido una mujer en plena posesión de sus facultades. La mandíbula de Richard se movió ligeramente. Un pequeño movimiento controlado que detuvo casi de inmediato. Tercero, Patricia presentó una copia certificada de un documento del Tribunal de Sucesiones del Condado de Franklin. La modificación original del testamento escrita a mano por Dorothy Ellison. Presentada 8 meses antes de su muerte. En la que había instruido explícitamente que toda la propiedad personal se vendiera en subasta pública y que los ingresos de esas ventas se consideraran legalmente finalizados en el punto de venta. Ella había planeado esto. Dorothy había planeado esto. No solo había escondido el dinero. Había construido una arquitectura legal a su alrededor. Un camino por el cual, si su hijo intentaba reclamarlo después, el reclamo sería imposible sin revertir una autorización que él mismo había firmado y cuestionar una modificación del testamento que ella había presentado mientras era legalmente competente. La sala del tribunal estaba muy en silencio. Su señoría, dijo Patricia. Mi cliente es la compradora legal del artículo en cuestión y su contenido. La transferencia fue autorizada por el albacea, en consonancia con las intenciones claramente expresadas por la difunta, y no está sujeta a recuperación por parte de la herencia. Solicitamos al tribunal que confirme el título. La jueza Watkins miró a Swick. Abogado.
Swick se inclinó hacia Richard y dijo algo en voz baja. La respuesta de Richard fue visible, una rigidez alrededor de la boca. Una rápida sacudida de cabeza. Diane, a su otro lado. Puso su mano plana sobre la mesa en lo que parecía una supresión del impulso de decir algo. Swick se enderezó. Su señoría, solicitaríamos un aplazamiento para revisar los materiales recién presentados. Han tenido 3 semanas desde la notificación legal original, dijo la jueza Watkins. Su voz era uniforme, pero no cálida. Los materiales presentados hoy son una respuesta a los argumentos que su propio cliente planteó. Solicitud denegada. Miró hacia abajo a los documentos por un largo momento. La habitación estaba completamente en silencio. Podía escuchar el tenue sonido del tráfico desde afuera. El tribunal falla a favor de la demandante, dijo ella. El título del artículo comprado y su contenido se confirma como perteneciente a Carol Meret. Compradora registrada. El reclamo de la herencia es desestimado. Richard Ellison se puso de pie. Esto es, comenzó. Señor Ellison. La voz de la jueza Watkins bajó medio registro. Es bienvenido a discutir otras opciones legales con su abogado. No es bienvenido a seguir hablando en mi sala de tribunal. Recogió su bolígrafo. Levantamos la sesión. Lo observé. Sus manos estaban a sus costados, y noté que una de ellas temblaba ligeramente, no de miedo, sino con la vibración física particular de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. Que acaba de descubrir en una habitación llena de testigos que no lo conseguirá hoy. Diane puso su mano en su brazo por tercera vez, el mismo gesto, pero esta vez no funcionó. Él se la quitó de encima, y por un momento sin guardia, vi la verdad de su dinámica. No una pareja creando estrategias juntos, sino una mujer tratando de contener a un hombre al que también le temía. Pensé en Dorothy. Recogí mi bolso y seguí a Patricia fuera de la sala del tribunal. En el pasillo, ella me estrechó la mano con las suyas. No era una mujer efusiva, y el gesto me dijo más de lo que lo habrían hecho las felicitaciones. Era inteligente, dije en voz baja. Dorothy. Extraordinariamente, dijo Patricia. Tenía una muy buena abogada de sucesiones. Miré hacia atrás a la puerta de la sala del tribunal por un momento. Creo que tenía más que eso, dije. Creo que tuvo 40 años de observarlo muy cuidadosamente. Caminamos hacia la fría mañana de diciembre. Mi aliento salía en pequeñas nubes. El cielo tenía el mismo gris plano que había tenido a las 8:30, pero se veía diferente ahora. Todo se veía diferente. Las semanas que siguieron a la audiencia se movieron con una combinación de intensidad práctica y realidad silenciosa. Patricia me guió a través de cada paso con la precisión en la que había llegado a confiar por completo. La primera decisión fue la más significativa. ¿Qué hacer con el dinero en sí? $2 millones en efectivo sentados en una maleta de doble fondo en el armario de mi habitación era tanto un activo legal como un pasivo práctico. Patricia me conectó con un abogado de delitos financieros llamado Marcus Webb, que se especializaba exactamente en estas situaciones. Efectivo no reportado de origen incierto que requiere un manejo legal adecuado. Marcus era un hombre compacto y metódico a finales de los 50 años que parecía abordar cada problema como un ejercicio de desmontaje ordenado. Explicó el proceso claramente. El efectivo tendría que ser reportado al Servicio de Impuestos Internos bajo estatutos específicos que rigen la propiedad encontrada. Los impuestos se aplicarían a una porción. Los honorarios legales y las presentaciones representarían más. Lo que quedara después de todas las obligaciones sería mío. Limpio y documentado y completamente defendible. El número después de todo era de $1.40 millones. Me quedé con esa cifra durante mucho tiempo el día que Marcus me la dio en mi salón de clases. En realidad, había llamado durante mi hora de almuerzo y yo estaba sentada en mi escritorio con medio sándwich. Frente a mí 32 informes de libros sin calificar.
Y me dijo que obtendría un neto de $1,40 millones y dije, gracias. Y él dijo, de nada. Y colgamos. Luego me comí mi sándwich porque ¿qué más se hace? El proceso financiero tomó 8 semanas. Cada paso fue documentado, cada formulario presentado correctamente. Cada dólar contabilizado de la manera que eliminaba cualquier vulnerabilidad futura. Marcus presentó todo. Patricia revisó todo. Firmé donde me dijeron que firmara. Para la segunda semana de febrero. Los fondos habían sido depositados en una nueva cuenta en un banco que no había usado anteriormente. Bajo el asesoramiento de ambos abogados. En cuanto a Richard Ellison, la desestimación de su reclamo de la herencia no fue su único problema. La documentación que Patricia había presentado. Particularmente los registros médicos y la modificación del testamento. Había sido revisada por personas más allá de la jueza. La oficina del fiscal del condado de Franklin. Que anteriormente había cerrado una investigación sobre el manejo de las finanzas de Dorothy por parte de Richard. La reabrió en silencio. Patricia no tuvo nada que ver con esto oficialmente. El archivo del caso simplemente había sido marcado para su revisión después de la audiencia de sucesiones, como a veces sucede cuando nuevos documentos se vuelven parte del registro judicial. Patricia me dijo esto tomando un café a fines de enero con el mismo tono neutral que aplicaba a todo. Lo recibí de la misma manera. Ninguna de las dos dijo nada más al respecto. Lo que sí hice. Conduje a Gaana una tarde de febrero y encontré la calle donde Dorothy Ellison había vivido. Durante 40 años. Era una casa modesta en una cuadra tranquila. De ladrillo, un porche cubierto. Un lecho de jardín que estaba desnudo en invierno pero que sería algo en primavera. Me senté en mi coche afuera durante unos 10 minutos. No sabía qué esperaba sentir. Lo que realmente sentí fue algo que solo puedo describir como un tipo de gratitud que se movía en ambas direcciones. La mía hacia ella y algo que imaginé a cambio, un reconocimiento, un circuito completado. Me alejé. La última cosa que sucedió en febrero fue más pequeña pero significativa para mí personalmente. Recibí una carta de Harrow & Sons, del propio Dale Harrow. El gerente que había impreso el formulario de autorización para mí allá por noviembre. Había escuchado, aparentemente a través del registro público del Tribunal de Sucesiones, cómo se había resuelto el caso. La carta era breve y profesional, pero la última oración decía: me alegro de que la persona correcta abriera esa maleta. Guardé la carta. La puse en la misma carpeta que la nota de Dorothy. ¿Qué hice con $1,40 millones? Fui práctica al respecto porque soy una persona práctica y porque Dorothy había sido una persona práctica y parecía el tipo de tributo adecuado. Pagué mi hipoteca. Establecí un fondo universitario para los 2 hijos de Renata, que tenían 12 y 15 años y no tenían idea de que nada de esto había sucedido. Financié una pequeña subvención para un programa de artes en mi escuela. De forma anónima porque quería que el dinero se destinara a materiales y no a ninguna conversación sobre de dónde venía. El resto lo invertí cuidadosamente con la ayuda de un asesor financiero que Patricia recomendó. Regresé a enseñar un lunes por la mañana en febrero y me paré frente a mi salón de clases y les pedí a mis estudiantes que sacaran sus cuadernos de bocetos. Una de ellos, una chica llamada Maya, que había estado teniendo dificultades todo el semestre, levantó un dibujo que había hecho durante el fin de semana. Era un pájaro en una jaula con la puerta abierta. No se lo iba a mostrar a nadie, dijo ella, pero se sintió importante. Las cosas que se sienten importantes usualmente lo son. Le dije. Lo decía en serio. La primavera llegó temprano ese año, o al menos así se sintió. En mi propio patio trasero. Construí lechos de jardín elevados a lo largo de la cerca sur y planté tomates, hierbas y zinnias. Lo hice un sábado por la mañana con la radio encendida. Biscuit observando desde el escalón trasero con su perpetua expresión de leve desprecio.
Era el primer sábado en 6 meses que no me había despertado calculando algo. Mi vida se asentó en una forma que no había anticipado. Reconociblemente la mía, solo que con más espacio en ella. Que la hipoteca desapareciera cambió algo que no había registrado completamente como un peso hasta que se levantó. Como descubrir un sonido que habías estado filtrando durante tanto tiempo que habías dejado de escucharlo y luego notar el silencio. Me tomé una semana en julio y fui a ver la costa de Oregón. Playas grises, sopa de almejas, 2 novelas en 4 días. Genuinamente sin prisa por primera vez en mucho tiempo. Renata vino a Columbus en mayo y pasamos un fin de semana revisando las viejas fotografías de nuestra madre, un proyecto que habíamos estado evitando durante 8 años. Nos reímos mucho. Lloramos un poco. Hicimos un plan para ir a Vermont el verano siguiente. Algo sobre lo que había pasado había aclarado lo que realmente importaba. Renata estaba en la parte superior de esa lista. Mis estudiantes esa primavera produjeron el mejor arte que había visto en mi salón de clases en años. Maya, la chica que había estado teniendo dificultades todo el semestre, ganó una competencia regional en abril. Me senté en la tercera fila y la vi aceptar un lazo con la expresión ligeramente aturdida de alguien que aún no se ha puesto al día con su propia buena fortuna. Yo entendía exactamente cómo se sentía eso. En cuanto a Richard y Diane, Patricia mencionó en abril que la oficina del fiscal había presentado cargos contra Richard por explotación financiera de un adulto vulnerable. Transferencias fuera de las cuentas de Dorothy en sus últimos 18 meses. Retiradas justo por debajo de los umbrales de información. Lo había estado haciendo durante años. Dorothy lo había sabido. Había escondido lo que pudo, y cuando ya no pudo proteger más, lo había puesto en una maleta y había tenido la esperanza de una extraña. El juicio estaba programado para el otoño. Richard había pasado por 3 abogados para el verano. Swick y Bauer se habían retirado por completo. En junio, Diane se mudó. Pensé en ella ocasionalmente, en la forma en que había agarrado su brazo 3 veces. Cada vez de manera ligeramente diferente, la última vez sin funcionar en absoluto. No sentía calidez por ella. Pero algunas personas quedan atrapadas por personas como Richard Ellison. Esperaba que hubiera logrado salir. En agosto, fui a una venta de herencia en Upper Arlington. Sábado por la mañana, termo de café, zapatos cómodos, un atlas de carreteras por $12. Un grabado botánico por 8. Sin efectivo escondido, sin dobles fondos. Solo 2 cosas bonitas esperando encontrar un nuevo hogar. Biscuit estaba en el alféizar de la ventana cuando regresé. El jardín estaba lleno. La hipoteca estaba pagada. Algunas cosas son exactamente lo que parecen ser. Y después de todo, eso se sintió como la cosa más extraordinaria de todas.